Muy buenas noches, mi nombre es Lorenita García, soy estudiante del grado noveno y en este momento voy a presentar mi trabajo de recuperación, el cual se encuentra en la guía que descargué del aula virtual, la cual está compuesta por los siguientes puntos. Debo de ingresar a esta dirección, luego debo crear una base de datos, luego en la base de datos debo registrar las siguientes tablas. Y luego dentro de las tablas debo registrar la información de cada tabla respectivamente. Y luego de haber creado las tablas, debo crear el modelo entidad-relación y después debo descargar del aula virtual unas consultas, las cuales son entregadas por la profesora para que se puedan realizar dichas consultas. Para este trabajo yo debo de hacer un documento el cual estoy organizando en Word y luego guardaré en PDF de la siguiente manera. Instalación del app Server. Ese documento está compuesto así. Descargar el programa, instalar el programa, definir el puerto de conexión del MySQL, probar el servidor correctamente, probaré que el servidor esté corriendo correctamente. Luego, la siguiente parte será crear la base de datos de recuperación, la cual está compuesto por ingresar a app server, crear la base de datos, crear las tablas, definir los tipos de datos, definir las llaves principales y foráneas de la base de datos. Luego debo crear el modelo entidad-relación. El modelo de entidad-relación está compuesto, primero debo definir las tablas que van a formar parte del modelo entidad-relación, definir los tipos de relación existentes entre cada tabla, crear el modelo entidad-relación. Luego de que ya haya creado el modelo entidad-relación, debo de alimentar mi base de datos. Voy a hacerlo primero registrando los productos, luego el vendedor, luego en los clientes, luego la factura y luego el detalle de la factura. Y debo ya, luego de que ya tenga todo eso, pues entro al aula virtual del colegio y descargo las consultas que debo de hacer y las voy a desarrollar. Entonces, para esto vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a ingresar a la página que la guía nos trae para poder descargar el app Server. Le damos acá en descargar. Esperamos que el app Server se nos descargue. Listo, vamos a guardarlo en descargas, posiblemente, o en cualquier otra parte. Vamos a descargarlo ahí en documentos. Vamos a decirle guardar. Esperamos que el documento se descargue. Cuando ya se terminó de descargar el app Server, le damos doble clic para que se comience la instalación. Le damos siguiente. Le decimos agregar. Dejamos el destino de la instalación donde está por defecto. Le damos, miramos que esté chuleado, que el servidor Apache, MySQL, el app del hipertextos, la base el app admin, donde se va a correr la base de datos. Acá en este caso dejamos localhost porque para que nos corra de forma local. Aquí podemos cambiar nuestro correo electrónico. Lorenita 1246 gmail.com. Acá debemos definir un puerto. Si no definimos un puerto, no hay ningún problema, pero si queremos lo podemos definir. En este caso vamos a definir el puerto 1680. Este puerto lo dejamos común y corriente, como está. Le damos siguiente. Aquí creamos un usuario, creamos una clave para el usuario root, el usuario principal de MySQL.
Esto lo dejamos igual y esperamos que se instale el programa. Bueno, cuando ya termine de instalarse, le damos finalizar. Debe aparecer chuleadito acá el servidor Apache y el servidor MySQL. Le damos finalizar. Esperamos que se cargue. Le decimos aquí que sí, que le damos los permisos para que funcione en todas las redes. Luego que le demos los permisos, podemos abrir el explorador, el navegador. Y para probar que todo esté funcionando bien, le decimos localhost. Localhost 2.1680. Y si todo está correctamente, entonces él nos mostrará esta ventana de bienvenida donde nos aparece el servidor. Y podremos poder entrar ya a la base de datos. Cuando ya miramos y hemos probado que nuestro sistema está completamente funcionando, entonces pasamos a la siguiente parte, que es crear crear la base de datos. Para esto nos vamos a la guía y miramos qué nombre nos están diciendo que debemos de utilizar para crear la base de datos. Dice acá que debemos de crear una base de datos que se va a llamar recuperación P3. Ajá. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle acá, vamos a ingresar. Seleccionamos nuestro idioma español. El usuario que se creó cuando se instaló, que es el root. Y la contraseña, que fue la que nosotros colocamos. Y ya ingresamos a nuestro sistema de MySQL. Aquí vemos las bases de datos que tiene el sistema por defecto, no nos vamos a complicar por ellas. Aquí debemos crear que el acotejamiento del servidor va a tener UETF8 español. UETF8 que sea español. Y que aquí el idioma va a ser español. Ahora, ¿cómo vamos a crear nuestra base de datos? Le vamos a dar acá donde dice nuevo. Le vamos a colocar acá el nombre de la base de datos, que en este momento es recuperación P3 2017. El acotejamientos, que es UTF8 español. Español. Y le decimos crear. La base de datos, enseguida que la creamos, se va a ver en esta parte, en la parte izquierda, mirando de frente. No hay ninguna tabla, entonces no podemos crear. Para esto para crear una tabla, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes ven por defecto, él aparece acá. Aparece para que coloquemos el nombre y la cantidad de columnas que va a tener nuestra tabla. Vamos a la guía que nos entregaron y aquí vamos a empezar a crear. Vamos a crear la tabla producto. ¿Qué tiene la tabla producto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos o 5 columnas. Entonces decimos acá, para mayor comodidad, vamos a llevarnos el nombre que la profe ya nos dio. Vamos a copiar para no cometer errores. Y dijimos que ¿cuántas columnas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 columnas. Le decimos acá que son 5. Le vamos a dar continuar. En este caso, ya en esta parte que estamos creando, vamos a pasar a definir los datos. ¿Cómo vamos a definir los datos? A medida que estamos creando nuestra tabla. Entonces nos vamos acá, vamos a irnos acá y vamos a llevarnos los campos.
Aquí, copiar. Le vamos a definir que es la referencia, vamos a decirle que es de tipo entero y que va a tener 15 caracteres, o sea, 15 letras, números o 15 letras, números o cualquier tipo de carácter. Luego, perdón, nos vamos a mirar el otro, el nombre del producto. Vamos a decirle que el nombre del producto también es varchar y que va a tener 120 letras, o sea, 120 caracteres. Luego nos vamos y vamos a existencias del producto. En este caso, las existencias del producto si son enteros. No le colocamos ningún valor, lo podemos dejar así como está. El precio del producto también es entero. Y la fecha de registro, vamos a decirle acá, copiarla también, como está bien, clic derecho, copiar y fecha de registro. Ahora fecha de registro si debemos de buscar que es tipo date. Ahora, como dice lo que nosotros definimos acá, definir las llaves principales o foráneas. En este caso vamos a crear una llave principal que sería la referencia del producto que no se va a repetir. O sea, cuando vamos a guardar la información en la base de datos, no podemos ingresar referencias repetidas. Entonces vamos a decirle que este tipo primaria, esperamos, el sistema nos pide el nombre, podemos dejarlo así como primaria. Y referencias, aquí también podemos decirle el tamaño, no, pero la podemos dejar como está para que lo tome por defecto, como él lo tiene. Entonces ya tenemos nuestra tabla, le decimos guardar. Con esto ya nosotros hemos terminado nuestro ejemplo de cómo crear una tabla. Las tablas se hacen iguales para todas. Bueno, ya como pueden ver, ya tenemos creada la tabla cliente, la tabla producto. Ahora vamos a crear la tabla factura. Entonces, también tomamos el nombre de la tabla factura, colocamos acá. Miramos que los campos sean 1, 2, 3, 4 columnas. Ya están acá, le damos continuar. Vamos a colocar los nombres de los campos. Entonces, control C, control B, control C, control B. Número de factura, vamos a colocarle que sea varchar y que sea 10. Fecha de factura, que es tipo date. El vendedor también es varchar y nosotros definimos que el vendedor, la llave principal que es el documento del vendedor tiene 15 caracteres y que el cliente también es varchar y también tiene 15 caracteres el documento del vendedor y que es la llave principal. Vamos a definir aquí la llave principal para esta tabla que es el número de la factura. Le damos continuar. Y ahora vamos a decirle que vendedor es una llave que foránea. ¿Por qué? Porque es principal en el otro lado. Es principal en la tabla vendedor, es principal. Y acá va a ser la llave foránea. ¿Cómo la definimos la llave foránea? La vamos a definir por index. Y decimos acá que es vendedor. ID vendedor. Vamos a decirle que le vamos a darle el nombre de ID vendedor. Y lo mismo ocurre. No, perdón, acá nos equivoca. Bueno, y aquí es
y de cliente. Listo. Y ya creamos la tabla y le vamos a decir guardar. Listo. Ya tenemos la tabla vendedor, tenemos la tabla factura y ahora nos queda faltando la tabla detalle. Bueno, cuando ya tenemos todas las tablas de nuestra base de datos, nos vamos a lo que ya preparamos con anterioridad. Que vamos a hacer es crear el modelo entidad-relación. ¿Cómo vamos a crear el modelo entidad-relación? Inicialmente necesitamos las tablas que tenemos en nuestro sistema. Nos vamos acá a más y nos vamos acá a diseñador. En diseñador podemos nosotros ver nuestras tablas. Nosotros podemos ver las tablas que tenemos. Tenemos la tabla factura, la tabla detalle factura, la tabla producto, tabla factura, la tabla producto, la tabla factura vamos a ponerla acá, la tabla clientes y la tabla vendedor. Desde acá podemos establecer el modelo entidad-relación. Tenemos que decirle, ¿qué vamos a decir? Que un producto puede ser facturado muchísimas veces en una factura. Pero un código o una referencia de un producto facturado en una factura, en un número de factura, solo puede ser facturado, solamente hace referencia a un registro del producto. Entonces, me explico. La referencia de un producto, por ejemplo, vamos a decir la RJ25, puede estar facturado en muchas facturas, pero RJ45 en la factura 1 solamente puede estar registrado una sola vez. Lo mismo ocurre con factura. Una factura puede tener muchos productos. Una factura puede tener muchos productos registrados, pero un producto en una factura, o sea, ¿cómo se llama eso? Una referencia de un producto en una factura solamente puede estar una sola vez, solamente va a pertenecer solamente una vez a una factura. Me explico. La factura 1 puede tener muchos productos registrados en su detalle de factura, pero el RJ45, el producto RJ45, solamente hace referencia a un solo número de factura en un momento dado. Por ejemplo, el RJ45 solamente pertenece en la factura 1, solamente está una sola vez. Ahora decimos acá, un cliente puede tener asignadas muchas facturas, pero un número de factura solamente es asignado a un solo cliente. Lo mismo ocurre que un vendedor puede tener muchas facturas o generar muchas facturas, pero el número de una factura solamente es asignado a un solo vendedor. Entonces, ya definiendo las relaciones que se tienen acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa imagen, la vamos a copiar con print del teclado, vamos a abrir el Paint para trabajar con mayor comodidad y la vamos a pegar en el Paint. Entonces nos lo vamos a llevar acá, este MER, ese modelo de entidad-relación, y vamos a hacer las relaciones que existen entre ellas. Bueno, ya teniendo el MER en el sistema, montado ya en el Paint, podemos hacer las relaciones. Vamos a decir que
La referencia de un producto puede estar facturado muchísimas veces o n veces en el detalle de una factura. Entonces diríamos aquí que puede estar facturado n veces. Y una referencia dentro de un número de factura, o sea, por ejemplo, la referencia RJ20 en la factura 1 puede tan solo hacer referencia a una sola vez a un producto. Quiere decir que aquí hay una relación de 1 a muchos. Ahora, una factura, el número de una factura, vamos a moverla un poquito para acá, El número de una factura puede tener muchísimos. Ay, no, así no me sirve. Me toca moverlo acá, vamos a moverlo acá. Para que no se nos cruce acá. Ay, no, toca mover. Vamos a acomodarlo mejor acá. Entonces vamos a pasar esta factura para acá. Vamos a moverlos acá. Vamos a acomodarlos de una mejor forma en que vamos a moverlos diferente. Ay, no. Aquí se me pegó. Vamos a mover un poquito ese para acá. Y vamos a pasar esta para acá para ver que se vea un poquito más bonito. Para que se nos vea un poquito bonito. Vamos a pasarlo acá. Entonces vamos a decir que el número de una factura, por ejemplo de la factura 1, puede tener muchos artículos en el detalle de una factura. Muchos. N artículos. Y un artículo que hace referencia a una sola factura solamente pertenece a una sola factura. Ahora vamos a tomar el documento del vendedor. Decimos que un documento de un vendedor puede tener muchísimas facturas, o sea, n facturas. Y el número de una factura tan solo pertenece a un solo vendedor. Entonces es una relación de 1 a muchos. Lo mismo ocurre acá con el documento de un cliente. Puede tener asignados muchísimas facturas, n facturas. Acá, vamos a colocar la n acá. Puede tener n facturas, pero un número de factura solamente pertenece a un solo cliente. Entonces este sería el modelo entidad-relación para nuestra base de datos. Bueno, luego de que ya hemos alimentado toda la base de datos, pues como podemos observar, clientes ya tiene información, detalle factura, ya tiene información, factura ya tiene la información, producto ya tiene la información y vendedor ya tiene la información. Nos vamos a ir a crear las consultas. Como la guía no nos dice que debemos de guardar las consultas, sino que debemos colocar el código SQL
en el documento que vamos a entregar, entonces tenemos acá el espacio SQL para crear nuestra consulta. Vamos a ver qué consulta tenemos. Tenemos la consulta que dice, se desea conocer los productos facturados por el cliente que tiene el número de teléfono 301 tan. A simple vista, ¿qué tablas debemos utilizar? Debemos utilizar la tabla productos porque necesitamos saber los productos que facturó ese cliente. ¿Qué relación hay? ¿Cómo podemos llegar si miramos el MER? ¿Cómo podemos llegar a clientes si estamos en productos? Tenemos que pasar por detalle factura, tenemos que pasar a factura y luego si pasamos a cliente. Entonces vamos a decirle acá select productos punto referencia. No, pero primero vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a mostrar la información del cliente. Entonces sería cliente punto documento del cliente, coma, cliente punto nombre, coma, cliente punto teléfono para verificar que el teléfono sea el que tenemos allí. Ahora sí, productos punto referencia producto, coma, producto punto nombre. Listo. Ahora vamos a decirle las tablas que vamos a consultar. Como ya las miramos en el MER, tenemos la tabla productos, la tabla detalle factura, la tabla factura y la tabla cliente. Entonces vamos a la tabla producto, coma, la tabla detalle factura, coma, la tabla factura y la tabla clientes. Luego nos vamos al where o la condición y vamos a mirar. Primera relación que existe es la de producto con detalle factura. ¿Cómo se relaciona? En la referencia del producto igual a la referencia del producto que está en el detalle factura. Entonces decimos acá que producto punto referencia es igual a detalle factura punto referencia producto. Y luego la otra relación, ahora la otra relación es la de factura con el detalle de la factura, o sea, número de la factura que está en factura con el número de factura que está en el detalle de la factura. Entonces decimos que factura punto número factura es igual a detalle factura punto número factura y la otra relación es la relación que existe el documento del cliente igual al documento del cliente que aparece en la factura. Entonces decimos que cliente punto documento igual a factura punto cliente factura. Y la condición que nos están dando, que dice que cliente punto teléfono igual, entre comillas, al número de teléfono que nos están entregando. Ahora sí vamos a correrla. Aquí tenemos la consulta, la vamos a copiar. Control C, le damos continuar y vamos a verificar que no tenga ningún error. En este caso podemos mirar que estos son los productos que compró Teresa Salazar, que está identificado con el código y que tiene el número de teléfono que nos están dando y que estos son los productos que se le vendieron. Entonces podemos copiar acá como respuesta
Vamos a colocar acá la respuesta a esta consulta. Esta sería el código SQL de esa consulta. Y así haríamos las demás consultas que se nos muestra en la guía que la profesora nos dejó en el aula virtual. Entonces, profe, eso es todo. Espero que me coloque el 5 que me merezco. Y entonces, ¿y qué? Y bueno, pues ahora, ¿qué me queda hacer? Pues me queda terminar el documento, ponerlo con las normas de Incotec que más se asemeje. Y debo de llenar, de terminar esto, poner los pasos de cómo descargarlo, cómo instalarlo y eso, la teoría que debo de colocar. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esta es mi recuperación y espero que me coloque mis 5 que me merezco.